canses de alabarle. Muy buenas noches, pueblo del Señor. ¿Cuántos están contentos? Tienes que estar contento porque hoy el Señor te va a alimentar. Amén. Cuando tú estás contento, la comida digieres mejor. Pero si tú estás molesto, no va a pasar. Amén. Ni con agua, ni con rocoto. No pasa. A su nombre. Alábale al Rey. Dice la palabra que su palabra es más dulce que la miel. Amén. ¿Ustedes han probado la miel verdadera? La miel verdadera es riquísima, hermano. Amén. El sonido, por favor. Pero la miel así bamba es fea, ¿no? Es por eso que hoy el Eterno quiere darte de su miel. Amén. Alábale al Eterno por eso. Y para que Él te hable, ¿qué tenemos que hacer, amado hermano? ¿Qué tenemos que hacer? Orar. Si quieres que Él te hable, tienes que orar. Si quieres que este servidor te hable, tan solo llámale por teléfono y Él te va a hablar. Pero si quieres que Él te hable, tienes que orar. Si tú oras con todo tu corazón en esta noche y le dices, Padre mío, por favor, háblame, Él lo va a hacer, amado hermano, porque Él es bueno. Amén. Él es bueno. Levanta tus manos, dile, Padre bendito, estoy aquí en tu casa, Señor, esperando que tú me hables. Háblame, por favor. Háblame, por favor. Yo dispongo mi corazón, dispongo mi mente, dispongo todo, Señor, para poder entenderte, para poder comprenderte. Enséñame. Bendito Espíritu Santo, enseña a tu pueblo, por favor. Háblalos ustedes, Señor. Que todos ellos entiendan lo que tú tienes para ellos en esta noche. En el nombre de Yahshua HaMashiach. Amén, amén y amén. Alábale al Rey. Pueden tomar sus asientos, pueblo del Señor. No es un secreto que la guerra en Israel ya se terminó. Amén. Por favor, el sonido. La guerra ya se terminó, duró 12 días. Sigue. Y todo lo que pasa en este mundo, amado hermano, todo tiene un porqué. Hasta 12 días por las 12 tribus de Israel. Amén. Pastor, todo lo ve Biblia, usted todo lo ve 12 tribus, etcétera. Es que, amado hermano, dijo el Señor en su palabra, los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Amén. Si hasta ahora usted ve algunos escritos que tienen vigencia y con mucho poder, es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Muchos ateos que dicen no creer en Dios, pero sin fundamento. Pero por historia, amado hermano, y por todo lo que la palabra de Dios está escrita, la palabra sigue vigente. Sigue vigente porque faltan cumplirse muchas profecías. Amén. Se han cumplido ya muchas, pero aún faltan otras. Y la palabra no va a fallar. La palabra siempre permanecerá. A su nombre. Alábale al Eterno. Seguimos. A ver, por favor, arreglen el sonido. Amado hermano, dice el Señor en su palabra que en los postreros tiempos se levantarán falsos maestros, falsos profetas. Amén. Y engañarán, si es posible, a los escogidos.
¿Quiénes son los escogidos? ¿Quiénes son los escogidos? Ustedes son los escogidos. Amén. Entonces corremos un riesgo ¿de qué? De que nos engañen, amado hermano. Y si usted por historia te das cuenta de todo lo que ha pasado hasta nuestros días, algunos nos han engañado. Y aún viene el peor engaño, porque se van a levantar, amado hermano, van a ocurrir cosas tremendas. Y el diablo va a utilizar todo para engañarte. Por eso dice, si fuera posible, no quiere decir que te van a engañar. Amén. Pero un pueblo que ama al Señor es un pueblo que escudriña su palabra. Amén. Y un pueblo que escudriña su palabra, amado hermano, es muy difícil que nos engañe. A su nombre. Alábala al Rey. Seguimos con el sonido. Entonces, lo que el Eterno quiere es que tú estudies su palabra, escudriñes su palabra, tengas mucha responsabilidad con lo que tú tienes en tu mano. Tú tienes la palabra de Dios, no tienes cualquier libro. Un libro de historia puede equivocarse. Amén. Puede equivocarse. Un periódico puede equivocarse. Un noticiero puede equivocarse. Todos pueden equivocarse, menos la palabra de Dios. Y si hay algo tan confiable que nosotros tenemos en nuestra mano, es su palabra. A su nombre. Alábala al Eterno. Pero necesitamos entender su palabra. Necesitamos entender y comprenderla. Y para ello necesitamos herramientas. Necesitamos saber incluso cómo leer su palabra, cómo estudiar su palabra. ¿Usted sabe predicar? Aprendiste a predicar, amén. Sí, se les enseñó a predicar. Usted sabe predicar, ya tiene la herramienta, cómo salir a la calle, cómo elaborar tu sermón. Ahora el Eterno quiere que tú estudies su palabra. Y para ello necesitamos escudriñar. Amén. Siempre, amado hermano, el propósito del Eterno ha sido de que su pueblo sea un pueblo estudioso, sea un pueblo capacitado. Siempre. Es por eso le dijo Josué, estudia de día y de noche. Amén. Estudia de día y de noche y asegúrate, Josué, de cumplir todo lo que está escrito. Amén. Entonces harás prosperar tu camino y todo te irá bien. ¿Se dan cuenta? A los pastores, a los sacerdotes les dijo, mi pueblo pereció porque les faltó conocimiento por culpa de ustedes. Es que mi pueblo pereció porque les faltó conocimiento. No sabían acerca de mi palabra. No conocían mi palabra como debía ser explicada, como debía ser enseñada. Y por eso en estos momentos mi pueblo perece. A su nombre. Usted, amado hermano, tienes que entender que tienes herramientas. Hay herramientas. De lo contrario, vamos a sufrir engaños. Amén. Así, amado hermano, como para que usted no te dejes engañar por un billete falso. ¿Qué existen? Los detectores de billetes. Amén. ¿Cuántos conocen los detectores de billetes? Pastor, yo al ojo. Bueno, y los que no, tienes tu detector. Hasta los banqueros, amado hermano, ¿tienen o no tienen detector? Supuestamente ellos que son los más capacitados, ¿tienen o no tienen detector? Los más grandes todavía tienen. Entonces, es una obligación, amado hermano, que el pueblo sea un pueblo entendido en la palabra. A su nombre. Alábala al Rey. Para ello, algo así rapidito nomás, hay dos maneras de entender la palabra. Uno, de que sea el Eterno quien te enseña a ti. Y eso se llama la exégesis.
La exégesis. Amén. La exégesis es entender la palabra correctamente, conforme el Eterno mandó que se le escribiera, dicho del corazón del Eterno, del pensamiento del Eterno. Él quiere que tú entiendas esa palabra. Eso se llama exégesis. Amén. Y la eisegesis significa lo que yo lo interpreto a mi conveniencia para hacer que tú la entiendas. Amén. Con un solo fin: engañarte. A su nombre. Muchas personas, por no entender correctamente la palabra, en estos momentos han sido engañados, han sido defraudados. Es por eso que existen ¿cuántas sectas? Amén. ¿Enumeramos? No, ya usted lo tienes en tu mente. Hay muchas sectas, muchas, hermano, muchas. Y cada uno interpreta la palabra a como tú la interpretas, a su manera. Cada uno utiliza la palabra a su manera. ¿Qué están haciendo? Eisegesis. A su nombre. A su nombre. Alábala al Rey. ¿Cómo lo reconoces, pastor? Usted tiene que aprender a reconocerlo. Y dice la palabra, todo lo que dice la palabra: aparecerán muchos profetas, muchos pastores, muchos falsos cristos, falsos maestros. Amén. Que engañarán a muchos. Por lo general, amado hermano, esos grupos sectarios, esas personas que hacen exégesis en la palabra, siempre tienen un líder. ¿Qué tienen? Un líder. Y siempre, haz memoria, amado hermano. Date cuenta. Cuando tú veas, amado hermano, que al pastor o al que está dirigiendo el grupo lo tratan, ay, viene pobrecito, lo tienen miedo, ten cuidado. Muchas cosas sí vienen. Entonces, ¿qué es lo que pasa, amado hermano? El diablo se aprovecha de eso y el diablo le dice al pastor que en un momento utilizó la palabra como debe, se le sube el orgullo y el diablo te dice, te siguen muchos. Y por ahí comienza el engaño. Y un pueblo, amado hermano, que cree más al pastor o más a su líder y no escudriña la palabra, será un pueblo engañado. A su nombre. Alábala al Rey. La intención, amado hermano del Eterno, es que no te engañen a ti. Y si en algún momento, porque dice la palabra, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Si en algún momento yo puedo estar tal vez en error, ¿quién soy yo, amado hermano? Soy un ser humano al igual que tú. Si los discípulos, los apóstoles se equivocaron un día, Pedro, amado hermano, por tal vez la presión del pueblo de los judíos que se estaban convirtiendo, trató de ignorar a los gentiles. Y viene Pablo y le exhortó a Pedro diciéndole, Pedro, ¿qué estás haciendo? Y Pedro se arrepintió. Amén. Eso está en la palabra, está en Gálatas. No quiere decir que nunca nos vamos a equivocar. Pero un pueblo que estudia la palabra, un pueblo que entiende la palabra correctamente, es un pueblo que siempre va a ser útil para la obra del Eterno. A su nombre. Alábala al Rey. ¿Tú quieres predicar? Amén. ¿Cuántos quieren predicar? Tú quieres predicar, quieres ganar almas. Sí, excelente. Pero primero, tú tienes que llenarte de la palabra. Si tú entiendes la palabra correctamente, entonces tú vas a saber enseñar. Pero si tú no entiendes la palabra correctamente, ¿vas a enseñar o vas a engañar? Vas a engañar. Amén. Y tú no quieres engañar. Es por eso tienes que entender la palabra. Para ello nos vamos al libro de Nehemías.
Nehemías capítulo 8, versículo 8. Nehemías capítulo 8, versículo 8. Y vamos a leer la bendita palabra del Eterno con la bendición del Padre Yahweh, de Yahshua HaMashiach y del Ruach HaKodesh. Y dice la palabra, vamos a leer la palabra, ¿amén? Y como sabemos que esta palabra no es de ser humano, no es un diario, nos ponemos de pie con mucha reverencia, amén. Nehemías capítulo 8, versículo 8. Y dice la palabra, y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían ¿qué? El sentido, de modo que entendiesen la lectura. Amén. Pueden tomar sus asientos. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la escritura. ¿Qué es el sentido, amado hermano? El sentido es leer con atención y entender qué es lo que el autor quiso transmitir a aquel lector. ¿Amén? Poner el sentido. Vamos a leer la palabra, pero ¿cómo fue? ¿En qué contexto el Eterno mandó esta palabra a un pueblo? Y dice la palabra que Nehemías, en el libro de Nehemías, que Esdras y los levitas comenzaron a enseñar al pueblo y a decirle, miren, la palabra de Dios es así. Y comenzaron a explicarles, pero en el correcto sentido del cómo el Eterno había mandado su palabra y quería que el pueblo entienda claramente. A su nombre. A su nombre. Alábala al Rey. Y para leer la palabra necesitamos considerar el contexto. ¿Amén? El contexto. ¿En qué contexto lo dijo? ¿Cómo lo dijo? ¿Para quién lo dijo? ¿En qué momento lo dijo? ¿Quién se lo dijo? El contexto es un conjunto de circunstancias. Es un conjunto de circunstancias que rodean un escrito o algo del para qué se lo dijo. A su nombre. Muchas personas, muchos predicadores toman un versículo y muchas veces, ¿qué es lo que quiere decir ese versículo? ¿Para quién se lo dijo? ¿Cómo se lo dijo? Para ello nosotros tenemos que entender que necesitamos tener el contexto textual. Cuando estudies la palabra, tienes que leer el siguiente verso, y si no entiendes ahí, entonces retrocede. Amén. Para adelante y para atrás. Y entonces tú vas a entender en qué contexto se lo dijo. A su nombre. Alábala tú. También tenemos un contexto histórico. ¿Cuál fue su época? ¿En qué cultura? ¿Y cuáles fueron los acontecimientos que por qué y cómo se escribió esa palabra? Y entonces, para nosotros poder entender esta palabra, necesitamos hacernos 3 preguntas. ¿Amén? ¿Dónde se lo dijo? ¿Quién se lo dijo? ¿Y a quién se lo dijo? A su nombre. Y se han levantado muchas cosas por no entender esta palabra, por no entender el contexto. Se ha levantado el tema de la circuncisión. Yo creo que es un tema pasado ya y no quiero tal vez buscar culpables, sino que esto pasó, ¿sabe por qué, amado hermano? Porque no se leyó la palabra conforme a su contexto. A su nombre. Alábala al Eterno. Y hay muchas cosas que el Eterno mandó al pueblo de Israel.
Pero el pueblo de Israel es el pueblo de Israel. ¿Tú cómo te llamas? Tú eres peruano, perteneces al grupo de los gentiles, que te volviste al Eterno. Hay mandamientos que fueron hechos explícitamente, solamente para el pueblo de Israel. La circuncisión era para el pueblo de Israel. Amén. Dice clarito, en el libro de Romanos se explica incluso cuál fue el contexto y cómo se lo dijo. Y algunos judíos decían, no, ellos también tienen que circuncidarse. Incluso los apóstoles se juntaron, en ese tiempo Santiago, el hermano de Yahshua, con Pedro y con Juan, dijeron, ¿qué vamos a hacer? Y les dijeron tan solo al pueblo judío, ustedes son judíos, sigan cumpliendo, pero los gentiles, ellos tan solo absténganse de cometer las inmoralidades sexuales. Amén. Y comer comidas sacrificadas, ¿a quiénes? A ídolos, a otros dioses. A su nombre. A su nombre. Alábala al Rey. Y esa era la ley que nosotros tenemos. Y hay muchas cosas que nosotros tenemos que entender en su palabra. El libro, los evangelios. ¿Cuántos evangelios son? 4. El libro de Marcos fue escrito primero. El libro de Mateo, ¿sabes para quién fue escrito Mateo? Mateo fue escrito para un pueblo judío. Es por eso que tú revisas Mateo y comienzas a leer la palabra y dice, se cumplió las escrituras. Los judíos quieren saber el cumplimiento de la escritura. Y el libro de Mateo explica correctamente del cómo se cumplió paso a paso todas las escrituras. Y el libro de Mateo explica que Yahshua es el Mesías, el Mashiach. A su nombre. Alaba al Rey. El libro de Lucas, amado hermano, es un libro histórico. Usted ve escritos contemporáneos con la Biblia en esos tiempos o con los evangelios, con el libro de Lucas, y tú ves el libro de, existió un escritor contemporáneo de Lucas que se llamó Flavio Josefo. Y Flavio Josefo comenzó a escribir y coincide, incluso algunos historiadores dicen que Flavio Josefo copió o se igualó a lo que Lucas había escrito. Amado hermano, Lucas no fue cualquiera. Lucas fue un médico. Y los escritos de un médico van a ser diferentes a cualquier otra persona. Amén. Es por eso que Lucas te habla del tetrarca Herodes, te habla del nacimiento, del cómo fue la huida de Egipto, o sea, paso a paso. ¿Quién gobernaba en ese tiempo? Porque era un libro histórico para que cualquier persona que pudiera leer la palabra pudiera entender que la palabra es la palabra, que no hay errores en su palabra. A su nombre. Alábala al Rey. Cuando usted lee el libro de Juan, amado hermano, tú te das cuenta de la divinidad. Juan, después de haber leído los 3 libros, él comienza a profundizar el verdadero sentido del Mashiach. Es por eso que empieza su libro diciendo, el verbo, en el principio, el verbo era Dios, el verbo era con Dios, amén, y comenzó a escribir. El verdadero significado de lo que Juan quiso escribir y quiso que tú entendieras es que Yahshua es el Mesías. Alábala al Rey. Y para ello nos vamos al libro de Juan, para que usted lo entienda. Juan capítulo 20, versículo 30.
¿Cuánto lo encontraron? Dice la palabra: hizo además Yahshua muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Amén. ¿Cuántas señales hizo Yahshua HaMashiach estando en la tierra? Muchas. Amén. Pero pastor, usted dice que la palabra de Juan tenía que ser que Juan tenía que hacer entender al pueblo que Jesús es el Mesías. Bien, verso 31. Pero estas se han escrito, ¿para qué? Para que creáis que Yahshua es el Mashiach, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. A su nombre. Alábala al Rey. Cuando tú estudias la palabra tienes que entender algo, amado hermano. Que la palabra de Dios se va a explicar por sí sola. Amén. La palabra de Dios se va a explicar por sí sola. Tú no necesitas comentarios de alguien para poder entender su palabra. Todo está allí. Pastor, yo he leído Apocalipsis y no he entendido. ¿Cuántos han leído Apocalipsis y no han entendido? Pastor, yo he leído y no he entendido nada. Los cuernos, se levanta el oso y el león, y las 7 copas y los caballos. Amén. ¿Cómo entiendo Apocalipsis? Tienes que entender, tienes que haber leído Daniel. Cuando tú leas Apocalipsis tienes que tener el libro de Daniel abierto aquí y el libro de Apocalipsis abierto aquí. Y cuando tú leas los dos, ahora sí entiendo. A su nombre. Alábala al Eterno, hermano. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 15. Dice la palabra. Segunda de Timoteo 2:15. El apóstol Pablo escribiendo a Timoteo, diciéndole, ¿qué le dice? Procura con diligencia presentarte a Dios como aprobado. Es por eso que no somos desechados. Aprobados. ¿Cómo? Como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Amén. Que usa como, bien o mal. Que usa bien. Amén. Y en nosotros, que somos portavoces de su palabra, tenemos que entender y comprender que la palabra de Dios se tiene que saber leer conforme el Eterno quiere que nosotros entendamos. A su nombre. Alábala al Rey que vive. Entonces, cuando leas la palabra, tú tienes que leer y comprender su palabra conforme a su contexto. Amén. Después te voy a explicar cómo. Nos vamos al libro de Romanos, capítulo 8 y 3. Romanos, capítulo 8, verso 13. ¿Lo encontraron? Romanos 8:13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu haces morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo,
si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera, que nosotros ha de manifestarse. El apóstol Pablo escribía a la iglesia de Romanos diciéndole: tengan la identidad de que ustedes son hijos de Dios. ¿Amén? Ustedes son hijos de Dios. No tengas del por qué temor de las cosas que vas a pasar aquí en la tierra, si allá arriba te espera una gloria celestial. A su nombre. Alábale al Eterno. Cuando tú leas la palabra conforme a su contexto, entonces vas a encontrar la palabra de Dios como un manjar. Vas a comenzar a leer, te vas a alimentar de su palabra. Va a ser como un gran potaje que tú ingieres a tu cuerpo. A su nombre. Alábale al Rey que vive. Nos vamos al libro de Primera de Samuel. Capítulo 17. Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 1 en adelante. Dice la palabra: los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá. 17:1. Y acamparon entre Soco y Aseca en Efes Damín. Amén. Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 1. Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca en Efes Damín. ¿Qué empieza diciendo? ¿Dónde? Amén. ¿Dónde se encontraron? En Soco. Entre Soco y Aseca, en Efes Damín. También Saúl, los hombres de Israel, se juntaron y acamparon en el valle de Ela, y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel sobre el otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era de peso de la cota 5,000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía de hierro su lanza de 600 siclos de hierro. E iba su escudero delante de él, y se paró, y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo, y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí, y si él pudiera pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis vuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado el campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Amén. Y si tú continúas leyendo, Goliat se paraba y comenzaba a insultar al pueblo de Israel durante 40 días. Todos los días decía la misma palabra, hasta que en algún momento llegó David. Y tú conoces la historia. Amén. A su nombre. Alábala al Rey. Pastor,
pastor, ¿por qué David llegó y no estaban peleando los filisteos con los israelitas? Porque eso era el principio, la idea de los dos ejércitos, que los dos pelearan. Y mientras los dos estaban a punto de pelear, dice la palabra, conforme lo ha leído, se levanta Goliat y dice, no es necesario de que los dos estemos peleando. Uno tú y uno yo. 1 a 1, vamos a pelear. Amén. Entender la palabra, amado hermano, en su contexto, te abre tu imaginación y el Ruach comienza a hablarte. Comienzas tú a entender su palabra. A su nombre. Alábala al Rey. Es por eso que se recomienda, amado hermano, leer la palabra de tapa a tapa. De tapa a tapa. Muchos de nosotros queremos leer la palabra y lo entendemos. Señor, háblame, dice así. ¿Amén? Sí, muchas veces el Eterno te ha hablado de misericordia. Pero ¿y cómo enseñas? ¿Cómo profundizas? ¿Cómo dice la palabra? ¿Qué dice? Escudriñas. Si no vas a estudiar correctamente la palabra. A su nombre. Alábala al Eterno, hermano. El diablo sabe que cuando el pueblo de Israel, amado hermano, comenzó a entender la palabra, es un pueblo que comenzó a crecer. Y si hasta estos momentos, tal vez nosotros que somos los cristianos, tal vez nos cuesta leer la palabra, nos estamos perdiendo de muchas cosas, demasiadas promesas. En esos tiempos, ustedes acaban de ver así claramente cómo hemos podido ver, amado hermano, como si nuevamente David pelea ¿contra quién? Contra Goliat. El pueblo de Irán es un pueblo mucho más grande que David, que el pueblo de Israel. Mucho más grande. Pero la sabiduría que el Eterno les ha dado al pueblo de Israel ha hecho que esta guerra termine rápidamente y que el pueblo de Israel termine victorioso. A su nombre. Alábala al Rey. En Israel hay muchas cosas. ¿Saben qué han dicho muchos científicos? Que el agua se va a acabar. ¿Y saben qué dicen los del pueblo de Israel? Mentira. ¿Sabes que hay una máquina, amado hermano, en Israel? Eso es algo tremendo. Es así la máquina, y es una máquina que expende agua. Y sabes, aquí en Perú una máquina para que expenda agua necesita conectarse, ¿no?, con el cañito, ¿no?, y de ahí proporcionar el agua. Pero en Israel no es así. Esta es la máquina, y tú agarras tu botellita y llenas. Y tú dices, ¿y de dónde? ¿Cómo? ¿Dónde está la manguerita que le llena agua? ¿De dónde esta maquinita se recarga? ¿Sabes de dónde se recarga? Del aire. ¿Amén? Del aire, amado hermano. Del aire esta máquina se recarga. A su nombre. Alábala al Rey. Del aire. ¿Ustedes han escuchado del riego tecnificado? ¿Sí? ¿Sabes quiénes fueron los que inventaron el riego tecnificado? Los israelíes. Fueron ellos. Nosotros, nuestro canal del tiempo de los incas, ¿se dan cuenta de los incas? Sigue tu canal, ¿no? Pero de pronto vinieron los ingenieros y, ay, riego tecnificado con la manguerita, y la manguerita la hacen así. Es que siempre el pueblo de Israel ha sufrido de agua.
Pero ellos tuvieron la sabiduría, el Eterno les dotó de sabiduría. El pueblo de Israel es un pueblo muy estudioso, que constantemente está estudiando y leyendo y leyendo y leyendo. A su nombre. Alábala al Rey, hermano. Por leer la palabra, Hitler se levanta a perseguir a los judíos. Un pueblo demasiado estudioso, demasiado culto. Después de la Segunda Guerra Mundial, 6 millones de judíos fueron sacrificados por el Holocausto. ¿Por qué? Porque al diablo, amado hermano, no le gusta que el pueblo estudie. No le gusta. Y las principales batallas que tú vas a tener va a ser de leer la palabra. Y el diablo va a poner desánimo una y otra y otra y otra vez. Pero se levanta un pueblo que estudia, un pueblo que quiere conocer al Eterno más y más. A su nombre. Alábala al Rey. La única manera de que este pueblo, amado hermano, se levante a enseñar a otros es escudriñando la palabra. Usted esta historia la conoces ya. El eunuco etíope, un hombre muy rico, muy sabio, era una persona muy culta. ¿Y quién le tiene que enseñar? Felipe. Felipe le enseña. Amén. ¿Entiende lo que lees? Todavía le dice. Es por eso tú cuando vayas y alguien, ¿tú has leído la Biblia? ¿Entiendes? No, no entiendo, te van a decir. Pero tú, conforme sabes interpretar la palabra, sabes leer la palabra conforme a su contexto, tú eres útil para enseñar la palabra. A su nombre. A su nombre. Alábala al Rey. Se van a levantar muchas cosas. En estos tiempos estamos viendo, menos mal no estamos siendo grabados, de repente esto se presta para muchas cosas. Pero tengo que citarles. Se está levantando el ángel Gabriel, ¿no? ¿Sí? ¿Han visto? El ángel Gabriel poseyó a esta niña y ella comienza a hablar todo lo que dice el ángel Gabriel. Y muchos creen, amado hermano. Si ustedes saben por historia, amado hermano, es el mismo engaño de Satanás. Es el mismo engaño. ¿Sabes? Usted conoce la religión, así has escuchado de repente, la religión islámica. La religión islámica, ellos no tienen Biblia, sino se llama su Biblia, para ellos se llama el Corán. Amén. Y en el Corán ellos tienen su profeta Mahoma, que Mahoma escribió, dicen para ellos. ¿Y sabes quién les dictó, amado hermano, ese texto a Mahoma? ¿Sabes quién fue? El ángel Gabriel, dicen ellos. Lo mismo, el mismo engaño. ¿Qué, pastor? Y aún así siguen creyéndole. Así es. Porque dice la palabra que no podemos creer ni siquiera doctrinas de ángeles. A su nombre. Alaba al Rey, hasta los ángeles. Amado hermano, es momento que tú te levantes a escudriñar su palabra. Tienes que escudriñar su palabra. Tienes que darte un tiempo, amado hermano. Que lo que el diablo te va a poner, no tengo tiempo, es la peor mentira que el diablo tiene. Pastor, ya tengo 50, ya no puedo. Mentira. Si quieres sentirte más joven, amado hermano, ¿sabes qué tienes que hacer? ¿Cuántos quieren la juventud? ¿Cuántos quieren ser jóvenes? Lee la palabra. Por ahí empieza. Empieza a alimentarte bien y tu vida va a cambiar. A su nombre. Alábale al Rey. Pero el diablo cuando nos alimenta de miedo. Ay, que viene terremoto, que viene hambruna, que vienen muchas cosas. Y tú, ay, no sé qué voy a dormir. Te duermes todo epiléptico.
¿Sabes por qué? Te dejas engañar por el diablo porque no lees la palabra. No escudriñas su palabra. Pastor, pero yo escuché, dices tú, yo escuché a un pastor. Sí, pero dice la palabra, ¿tú lo leíste? Sí, dice la palabra, pero ¿lo leíste conforme a su contexto? Adelante y atrás. Comenzaste a leer, si es posible, tienes que leer todo el libro para que entiendas el contexto. A su nombre. Alábala al Rey que vive. Cuando leas la palabra, nunca te olvides de estas 3 preguntas. Y con esto termino. 3 preguntas. Amén. ¿En dónde? ¿En dónde se lo dijo? ¿Qué más? ¿Quién se lo dijo? ¿Y a quién se lo dijo? Amén. Amén. ¿En dónde se lo dijo? ¿Qué más? ¿En dónde se lo dijo? ¿Quién se lo dijo? ¿Y a quién se lo dijo? Porque hay muchas palabras donde no solamente hablan profetas, sino hablan ¿quiénes? Puede haber hablado el rey Saúl. Y tú, no, dice la palabra, pero ¿quién dijo? El rey Saúl. ¿A quién se lo dijo? ¿En dónde se lo dijo? ¿Quién se lo dijo? ¿Y a quién se lo dijo? A su nombre. Alábala al Eterno. Es por eso muchas veces tú ves en la Biblia que tú tienes las palabras de Jesús subrayadas de color rojo. Amén. Ese color rojo no es para que, qué bonito se ve rojo con blanco, rojo con negro. No. Es porque la palabra de Jesús, de Yahshua HaMashiach, tiene mucho poder. Y es lo que tú tienes que leer. ¿Qué dijo Yahshua? ¿Qué dijo Yahshua? Amén. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? No lo va a decir, pero pastor, dice la palabra que el apóstol Pablo, de tanto conocimiento, se va a volver loco. Yo no quiero ser. ¿Pero quién se lo dijo? El rey Agripa se lo dijo. ¿Quién lo dijo? Lo dijo un pagano, se lo dijo. No, eso está mal. Amén. Por eso no pierdas eso. Alábala al rey. Estudia su palabra. Si quieres predicar, tienes que empezar a estudiar su palabra. Tienes que empezar a entender la palabra conforme a su contexto, conforme al sentido que el Eterno quiere. Y muchos se van, ¿no? Nosotros somos de la iglesia del séptimo día, porque dijo el Señor, 6 días trabajarás y el 7º descansarás. Así que tienes que descansar el sábado, el sábado, el sábado. Sí, pero ¿a quién se lo dijo? Al pueblo de Israel. Lo mismo sucede con los diezmos. Pastor, los diezmos, ¿qué pasa? ¿Quieren saber? Dice la palabra, maldito sois con maldición, porque la nación toda me habéis robado. Y muchos pastores se levantan, ¿no? Y dicen, maldito eres, porque no estás diezmando, te vas a ir al infierno por no diezmar. ¿Amén? ¿Sí o no? ¿Por qué se lo dijo? ¿A quién se lo dijo? ¿A quiénes se lo dijeron? ¿A quiénes? ¿Para quién fue esta ley? Una ley es una obligación. ¿Amén? ¿O no? Es una obligación no matar, ¿sí o no? Es una obligación honrar a los padres, es algo obligado. Amén. Y es lo que sucede, eso es lo que pasa aquí. El diezmo, amado hermano, fue una obligación al pueblo de Israel. Amén. Al pueblo de Israel. ¿Por qué, pastor? Porque el pueblo de Israel era un pueblo duro para dar al Señor. El Señor les había provisto a todo el pueblo de Israel. Ustedes van a tener tierras, todos van a tener tierras, excepto, ¿quiénes? La tribu de Leví, porque de ahí salen los sacerdotes. Ustedes van a ser bien bendecidos, pero ellos se dedican solamente ¿a qué?
a ministrar a mi pueblo, a ministrarme, a servirme. Y ellos necesitan alimento. Amén. A su nombre. Alábale al Rey. Y el pueblo de Israel tenía que diezmar, obligado. Tenía que diezmar. Pero pastor, ¿y qué pasa después? Es que el pueblo de Israel era así, tenían que ser todo obligados, todo. ¿Y qué pasa? Es por eso que Yahshua, amado hermano, habla una vez y le dice: ustedes que diezman hasta lo más mínimo, le dice en Mateo 20:19, dice esa palabra, ustedes diezman hasta lo más mínimo, pero se olvidan del amor, se olvidan de honrar a los padres, se olvidan de cumplir los mandamientos. ¿Y qué pasa con nosotros, pastor? Bueno, en Malaquías, en el tiempo de Malaquías, el pueblo de Israel se había olvidado incluso de los diezmos. ¿Y qué pasa con nosotros, pastor? ¿El pueblo de Israel tenía el Espíritu Santo? ¿Tenía o no tenía? No tenía. No tenía. Ellos no tenían el Espíritu Santo. Después de Jesucristo, el Espíritu Santo desciende sobre todos nosotros. Y cuando el Espíritu Santo desciende, nosotros, ¿qué tenemos? Sus frutos. Amén. ¿Qué tenemos? Sus frutos. Ahora ya nada es por obligación, sino es por amor. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Los frutos del Espíritu Santo en una persona produce amor, paz, gozo, paciencia, benignidad. Amén. Es por eso que la iglesia primitiva, ellos todos eran llenos del Espíritu Santo y ellos le decían: tienes que dar. A ellos le decían: ¿sabes qué? Tienes que vender tu heredad y traérmelo acá. No, ellos tenían ese amor. Y con ese amor, ¿sabes qué hacían? Vendían su casa o su terreno o su heredad. ¿Y qué hacían? Todito lo traían. ¿Cuánto traían el diezmo? ¿Cuánto traían? Todito, el 100%. ¿Qué, pastor? A mí no me conviene entonces, puedes decir tú. Mira, ya muchos están cambiando de cara. Y ellos traían todo, hermano. Y dice la palabra, no había pobreza. ¿Por qué? Porque ellos traían todo. Y era una iglesia que era muy bendecida. A su nombre. Alábala al Rey. Es por eso dice la palabra que ahora el apóstol Pablo escribe: nadie dé por obligación. Amén. Porque Dios bendice al dador alegre, o sea, un dador lleno del Espíritu Santo, alegre, feliz, viene y trae, ¿no? Trae: Señor, toma todo para ti, Señor. A su nombre. Alábala al Rey. Es por eso que algunos no dan el 10%, algunos dan el 20%, algunos dan el 30%. Y si tú quieres ser bendecido, es la ley. El Señor dijo: todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Amén. Entonces, si yo soy mezquino para darle, también, ¿cómo voy a recibir? Pastor, pero, o sea, con esto no te digo, o sea, yo sé que el diablo ha puesto muchas cosas en el pueblo de Dios. Y también se levantan y tal vez el diablo endurece el corazón de muchos porque no, el pastor, si yo doy, el pastor se va a comprar su carro, otro carro va a traer. No. Y eso es lo que muchas veces priva tu bendición. ¿Por qué? Porque das así, amado hermano, renegando, ¿no?
a sus hijos le voy a dar. Y mira, yo no vivo, gracias al Eterno, que el Eterno me bendice de otras maneras. Solo te digo que no hay cosa mejor que dando a su nombre. Alábale al Rey. Entonces, pastor, en conclusión, es por eso se levantan muchos. ¿Cuánto tenemos que dar? El 10, el 20, el 30, el 40, el 50, pero nada por obligación. Si en tu corazón tú has puesto el 10, dale el 10. Si en tu corazón tú has puesto como tú quieras, pero dalo con amor, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios bendice al dador alegre. A su nombre, a su nombre, alábala al Rey. Los israelitas, si como eran muy cocos, ellos sacaban su diezmo exacto. ¿Algunos de ustedes saca exacto? Y por eso, ay, pastor, no sale exacto, no sé qué hacer. Dale conforme el Espíritu Santo te guíe, hermano. Y hay otros que dicen así, tienes que dar tu diezmo, tienes que dar tu diezmo. Es por eso leamos la palabra en su verdadero contexto, conforme el Eterno quiere. Si le das, dale, pero dale con amor, no renegando. A su nombre. Alábale al Rey, póngase de pie, pueblo del Señor. Y entonces entenderás su palabra. Comenzarás a escudriñar su palabra. Comenzarás a estudiarla. Día y noche. Pastor, día y noche, día y noche. Escudriña su palabra. Lee su palabra. Pastor, no entiendo. Pide al Espíritu Santo que te dé entendimiento. Pero utiliza estos simples pasos. Bendito Dios, te damos las gracias. Gracias por enseñarnos. Gracias, bendito Espíritu Santo, por hacer tu obra en tus hijos. Despierta, Señor, este ánimo, Padre Santo, de escudriñar tu palabra, de poder buscarte, Señor, todos los momentos de su vida, Padre. Pon en ellos, Señor, el temor, Padre Santo. Que cuando ellos no escudriñen su palabra, Señor, puedan entender, Señor, que están fallando algo que tú les has mandado hacer, Padre. Ayúdalos, Señor. En el nombre de Yahshua HaMashiach. Amén, amén y amén. A su nombre, alábala al Eterno, alábala al Rey. Gloria al Señor. Y a su nombre. Y a su nombre. Dale esas palmas. Amén. Gloria al Señor. Qué hermoso mensaje, mis hermanos. Amén. Lo que acaba de decir el pastor es cierto, mis hermanos. Para poder nosotros entenderlo más claro sobre del diezmo y la ofrenda, también es parte de bendición, hermanos. Amén. Vamos a leer 2 de Corintios. Vamos a hablar sobre la ofrenda. Amén. Les invito ahí que saquen su espada, hermanos, podamos leer 2 de Corintios 6. 2 de Corintios 9, 6. Amén. Quizás muchos decimos, yo ya lo sé, yo ya lo leí, yo ya sé. Pero es bueno, hermano, es bueno leerlo. Amén. Y así podremos memorizar la palabra, hermano. Amén. La palabra se lee honrando al Padre, al Hijo y al amado Ruach.